El principio de animación que vamos a ver hoy es el de dibujo sólido, y es uno de los más importantes dentro de la animación, y a la vez es uno de los que tienen un poquito de confusión en cuanto a su definición. Si nosotros nos vamos al libro de Illusion of Life, la esencia de este principio de la animación está en tener bases sólidas de dibujo. Incluso aquí tenemos una pequeña frase, es un pequeño fragmento del libro, donde pregunta si tu dibujo tiene suficiente peso, profundidad y balance. Básicamente, si quieres dedicarte a la animación, deben de haber ciertos trucos o ciertos conocimientos de dibujo que te van a ayudar, no importa qué tipo de animación hagas, 3D o 2D. De hecho, para el 3D, la noción del dibujo a veces está un poco subestimada, y las personas que apenas comienzan a practicar 3D sienten que no necesitan conocimientos de 2D para comenzar a animar. Graso error, puesto que un buen fundamento en dibujo, un buen fundamento en animación 2D va a permitir que tu animación sea mucho más fuerte, mucho más creíble y mucho más artística. Si solamente te concentras en la herramienta del 3D, en las herramientas que te ofrecen programas como Maya o 3ds Max, te estás perdiendo de gran parte de la magia de la animación. Y es precisamente en esa parte en la que me quiero enfocar el día de hoy, en cuanto a ver dibujo sólido. Si nosotros pensamos, y si ustedes se remontan a otros videos que he subido con anterioridad, van a recordar que hablo mucho de que la animación no es más que una secuencia de poses. Las poses, si nosotros las comparamos con la animación en 2D, son una secuencia de dibujos, y cada frame era un dibujo, como les había comentado en otros temas. Bien, con esto claro, lo que vamos a hacer es posar a este personaje aplicando los conocimientos de dibujo que ya tenemos. Uno de estos es, bueno, primero vamos a usar una referencia. Esta referencia la busqué en internet. Si esta imagen tiene derechos reservados, por favor pueden comentarlo si alguien es dueño de esta imagen. No la estamos usando con fines de lucro, sino con fines explicativos. Esta imagen es muy bonita. Y una de las partes importantes, uno de los conocimientos importantes de animación que podemos aplicar en este momento a una pose es la línea de acción. La línea de acción es una línea que nos muestra la fuerza y la dirección de movimiento de un cuerpo, ya sea un cuerpo animado o inanimado, pero que nos ayuda a sentir movimiento. En este caso, este personaje tiene una línea de acción que guía nuestro ojo hacia un objeto. Y si nosotros continuamos esta línea, cada parte del personaje apunta al punto que quiere que vea el espectador. Entonces, este es el punto que queremos que vea el espectador. Si se fijan, esto es una fotografía, una buena foto, pero al final de cuentas es algo que está en la naturaleza y que alguien plasmó. Estos elementos que ustedes ven aquí, simplemente debemos identificarlos y aplicarlos a nuestra animación, a nuestras poses, a nuestros personajes, para que sean igual de creíbles y se sientan igual de naturales. Estas lineecitas de aquí, algunos las conocen como flow lines. Lo que hacen estas líneas es ayudarnos a guiar la vista del espectador hacia un punto en concreto. La composición de esta toma nos ayuda a concentrarnos en esta zona, y la pose del personaje con todos estos elementos, también el pie, vean, apunta hacia acá, nos ayudan a enfocar nuestra vista en un punto en específico. Pero no solo eso, esta línea de acción nos ayuda a sentir dinamismo, y el dinamismo es algo también muy importante. En azul creo que no funciona. Es algo muy importante que buscamos no solo en dibujo, sino en animación, no solo en animación, sino en dibujo. Y un buen dibujo, más allá de tener bolitas y palitos, debe de sentirse cierto movimiento y debe contarse cierta historia.
Cuando nosotros tenemos una referencia, no significa que vamos a copiar la referencia tal cual. Esto aplica tanto para dibujo como para animación, sino vamos a buscar esas líneas que describen el movimiento y vamos a tratar de simplificarlas y exagerarlas. Simplificar y exagerar son de las herramientas más padres que tenemos como artistas. Que es mi línea de acción, que podría extenderse hasta acá. Y ambas terminan apuntando hacia el mismo lado y voy a identificar elementos importantes como son la cabeza de mi personaje, sus hombros, y esto ya me va a empezar a ayudar a encontrar un punto. Yo puedo jugar, les decía, no se trata de copiar la referencia tal cual, sino que nos ayuda como una guía para hallar la línea de acción y el peso del personaje. Aquí tenemos el equilibrio de su peso y, por ejemplo, aunque la cosa está mirando hacia acá, yo puedo jugar para hacer una mejor lectura en mi planeación y hacer que se lea mucho más la cabeza del personaje en vez de ocultarla a la cámara. Estos trucos nos ayudan a dar una mejor lectura. A esto me refiero con no copiar tal cual la referencia, sino usarla precisamente como su nombre lo indica, como una referencia nada más. ¿Ok? Entonces ya tengo más o menos la esencia de mi pose y me ayudaron mucho lo que son las líneas de acción e identificar elementos importantes como la cabeza, la cadera, pero sobre todo estas líneas, ¿vale? Primero hice la línea y en base a esa línea construí el resto de la pose. Una vez que, con ayuda de mis bases de dibujo, encontré la forma de quizás exagerar, de acomodar la pose a una forma más entretenida, de hallar las líneas de acción, puedo pasar al 3D. Algo que quiero resaltar antes de continuar, y es el hecho de que mientras más dibujes poses de referencia, más vas a ayudarte a entrenar tu ojo para distinguir las líneas de acción y cómo el peso se nivela en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene constantemente una lucha por retener el equilibrio. Voy a borrar estos, aquí está. Por cuidar el equilibrio. Vean cómo el peso de la cadera está apoyado en gran parte en la mano y en la rodilla. Vean, la cabeza está alineada con la rodilla, la cadera está alineada con el codo y de esta forma el peso se compensa para que la niña no se caiga al agua. Muchas de las cosas que hacemos en la vida cotidiana nos ayudan a mantener el equilibrio. Otro ejemplo. Tobillo, cadera. Alineados para evitar que se caiga. Peso hacia un lado, peso hacia el otro, peso hacia un lado, pero tratamos de concentrarlo en algún punto para evitar que el personaje sea vencido por su propia gravedad. Mientras más dibujas, de hecho, un gran tip para practicar dibujo y perfeccionar tu percepción de las poses es tomar referencias de deportes, irte a Photoshop o bueno, a tu cuaderno de dibujo. De hecho, en un cuaderno es mucho más padre que lo hagas. Puedes irte a un parque a dibujar. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, vamos a comenzar a posar nuestro personaje 3D con una base fuerte en 2D, en dibujo. Voy a posicionar mi cámara y aquí me voy a poner en perspectiva y aquí voy a crear una nueva perspectiva para mi cámara.
nueva perspectiva. Vamos a tenerla más o menos aquí. Y recuerden, para animar me aseguro de tener AutoKeep. Pose. Pose. Y vamos a empezar. Un tip que les puedo pasar dentro de animación es empezar todo movimiento siempre por la cadera. La pose que vamos a hacer, nuestro personaje está agachado en el piso, sus pies están plantados en el piso y lo que hizo su cadera fue bajar. Para comprender esto, igual puedes verte moverte y sentir cómo lo harías tú. Aquí yo voy a empezar bajando la cadera de mi personaje y empiezo a ver la referencia que tuve. Una pierna va hacia el frente y la otra, perdón, una pierna queda en el frente y la otra queda doblada hacia atrás. Voy a agarrar la pierna del personaje y voy a moverla con un objeto. No, siento el mundo. Y la voy a echar para atrás. Para asegurarme de que esté un piso, voy a crear ahorita una caja. Ahí está mi piso. Así me aseguro que los pies no atraviesen cuando esté posando. Y voy a hacerle un layer para no tocarlo. Ahí está. Yo no puedo tocarlo y puedo seguir manipulando a mi personaje. Entonces teníamos que el personaje está apoyado con una pierna en el piso. Ahí está. El otro piecito iba hacia el frente. Los pies los podemos dejar siempre al final. Pero ahorita es como para darnos una idea de dónde estarán más o menos, a grosso modo, de cómo estarán más o menos. Si a veces tienes problemas para comprender, a pesar de que hayas hecho tu trazo en 2D, una recomendación muy útil es pararte de tu lugar, hacer esta pose y sentir cómo el movimiento se efectúa en tu cuerpo, cómo el peso se está equilibrando, en qué parte de tu cuerpo hay más peso que en otro, hacia dónde está rotando tu cadera. La cadera aquí, en este caso, está rotando hacia acá y esto afecta un poquito la altura de mi rodilla. Así que voy a levantar tantito mi cadera. Ahí está. Y voy a seleccionar mi columna. Recuerden que un buen tip es rotar la columna siempre junta para que te dé el arco que estamos viendo en nuestra línea de acción. Voy a acomodar mi cámara más parecida a lo que estoy buscando. Estamos más o menos. Puedo mover, sí, independientemente de mis controles, pero siempre moverlos en grupo es una ayuda muy buena. Habrán notado en nuestra referencia que está inclinado hacia un lado. Este hombro está más arriba que este hombro, por lo que mi columna está rotada ligeramente hacia la derecha de mi personaje. Entonces lo voy a hacer aquí. Voy a rotar asegurándome de estar en local. Y ahí ya voy a empezar a ver mi columna.